Hebreos. Aleluya. Vamos a invitar que abra, trajo su Biblia, pues ábrala por ahí. Vamos a abrirla en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a mirar aquí, pues son cosas muy importantes que Dios tiene como testimonio, pero también como enseñanza. Amén. Y estas cosas precisamente, yo les estaba hablando la última vez que estuve aquí predicando, o sea, el sábado pasado, estaba hablando de la importancia de la doctrina. Y el creer a la doctrina es creerle a Dios. Y se estaba mencionando, y incluso les mencioné el libro de Génesis capítulo 6. Pero aquí menciona precisamente ese evento glorioso de lo que pasó en el capítulo 6 que leímos, y el verso 8. Y dice que, yo solamente les voy a parafrasear el verso 8 del libro de Génesis, del capítulo 6. Verso 8 dice que Noé halló gracia delante de Dios, y esta gracia le permitió a él entrar en un compromiso con Dios para hacer un arca. Eso es lo que dice ahí. Pero aquí en el capítulo 11, en el verso 7, podemos mirar ya el evento de cómo se suscitó este sentir en Noé. Y vamos a leer esta parte, vamos a hablar otra vez todavía sobre creerle a Dios y hablar de la sana doctrina. Amén. O sea, creerle a Dios es algo maravilloso, el obedecerle es el reto a alcanzar. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice: por la fe, 11:7. Amén. Los voy a esperar otra vez. 11:7. ¿Todo lo tienen ya? Y pudiéramos leer también de una vez el versículo 8 de ahí hasta el verso 11. Podemos leer toda esa parte que es importante, porque Abraham también aquí tuvo que ver mucho en esto. Pero después vamos a regresar aquí. Dice, vamos a leer solamente el capítulo 7 del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos permita pasearnos por la Escritura, que nos permita comprender el propósito, porque precisamente a través de la fe nosotros vamos a pasar algunas situaciones difíciles. Ojalá y estén viendo lo que tuvo que pasar Noé, pero lo pasó porque le creyó a Dios y tuvo fe. Amén. El diluvio no es cualquier cosa, hermanos, es una cosa tremenda que pasó. Amén. Vamos a orar. Precioso Dios, gracias primeramente, precioso Jesús, porque nos permites, Padre amoroso, estar una vez más aquí en este lugar, precioso Jesús. Gracias, precioso Dios, porque tú, Padre amado, a través de tu palabra nos permites ver, Señor, Padre amoroso, siervos que te creyeron, Señor, y pusieron en acción su fe, precioso Dios. Siervos que, Padre amoroso, tuvieron que hacer, Padre amoroso, algo que se miraba, incluso podemos ver lo imposible para nosotros tal vez, pero Él por fe lo hizo, precioso Jesús. Gracias, Padre amado, por esta palabra que tienes para todos, Señor Jesús. También gracias por permitirme parar enfrente de tu pueblo, precioso Dios. Padre bendito, pedimos que tú, Señor Jesús, seas el que nos permitas disfrutar este día de tu palabra. Bendice mis labios, mi mente, mi corazón, y Padre amoroso, permíteme vocear esta palabra en tu poderoso nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu pueblo y permítenos estar disfrutando, Señor, ser receptivos a tu palabra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar dándole gloria y honra a Dios. Y si le invito es porque Dios merece esta parte de reverencia. No es para mí, es para la palabra que es Dios mismo. Y esta reverencia es que usted esté atento. Amén. Les voy a decir, si ustedes y yo estamos atentos, de seguro aprendemos algo. Miren, de aquí empezó todo. Noé fue advertido y su atención que puso a Dios fue la que hizo la diferencia en poder captar todo lo que tenía que hacer. Tenía propósitos, tenía medidas, eran medidas estrictas.
Y sabe que no era hacer por hacer, sino era hacer con propósito las cosas. Amén. Solamente les quiero parafrasear un poquito, después ustedes vean todo lo que tuvo que hacer Noé. Fue precisamente en un término donde ciertamente hoy en día se puede hablar de arquitectos, de planos que se hacen y se tienen que seguir al pie de la letra. Y si no se hacen al pie de la letra, incluso hoy en día, aquí en nuestros medios podemos ver que si un plano no se respeta como está en el plano y se hacen las cosas como dice en el plano, no son aceptadas. O sea, los códigos tienen que ser exactamente conforme al plano que se está haciendo. Entonces, Noé recibió ciertamente este plano de parte de Dios y se trataba de creerle a Dios. Y lo que dice aquí en el libro de Hebreos es que Dios, a través de este suceso en sí, puso en prueba, se puede ver que puso en prueba a Noé, porque dice la escritura y da testimonio que ahí nunca llovía, ahí eran cosas que nunca se suscitaban. Entonces era algo nuevo que iba a pasar, era algo nuevo, pero que le hizo saber Dios a Noé que iba a pasar. Y dice la escritura, dice que por la fe de Noé, porque él puso atención y le creyó a Dios, por eso condenó al mundo. Yo les quiero decir que ciertamente aquí lo que podemos mirar es que abrió un acceso para salvación de la familia de Noé, y no tan solo para la familia de Noé, sino para todo el que creyere, porque después Noé tuvo el privilegio de poder invitar, por 120 años estuvo anunciando el diluvio. Y este diluvio no lo creían porque nunca pasaba eso por esas tierras. Entonces no lo creían que pudiera pasar porque no le creían a Noé que fuera una verdad. Incluso le podían juzgar como hoy en día usted lo juzgan, como una locura. Predique el evangelio y usted es el loco aquí. Dígales que Dios dice, o digámosle que Dios dice, y nosotros somos los locos aquí. Amén. ¿Y sabe qué? Y no nos creen. Y peor de las cosas, que el mundo tiene una razón en no creernos porque no conoce a Dios. Pero la peor de las cosas es que muchos de los que conocemos a Dios tampoco le creemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra arca que estamos preparando hoy en día también tiene límites, tiene dimensiones. Y esas dimensiones van compaginadas con obediencia, con perseverancia, con lealtad. Y les quiero decir que todo esto, en ocasiones nosotros no lo consideramos que sea algo necesario, con un compromiso. Y ese compromiso es de nosotros agradar a Dios en lo que está escrito. Porque dice la escritura, no le digo Dios, el que creyere como dice la escritura. Para empezar dice que de allí, de adentro, correrán ¿qué? O sea, estamos hablando de un evento que va a correr de adentro para afuera. Pero si nosotros no le creemos a Dios, ¿sabe qué? Lo vamos a poder mirar que pase en nuestro lado, en la vida de otros. Pero nosotros no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no vivimos esa palabra. Amén. Pero se trata de que usted mire cómo Dios fue llevando este evento de tal manera que se llegó el tiempo en que se propició el tiempo de cerrar esa arca. Y miren lo que podemos mirar ahí. No vamos a ir, yo se lo voy a parafrasear porque hay muchas cosas que quisiera tratar ahí este día. Lo que podemos mirar es que los animales fueron incitados a entrar al arca, y la escritura nos da testimonio que de 2 en 2 entraron al arca. O sea que podemos mirar que Dios le dio entendimiento a los animales. Pero miren, hay una gran diferencia de un animal al ser humano. Como podemos mirar, nosotros como seres humanos nos puso sobre todas las bestias y todos los animales del mundo, del campo, de mar y de todo tipo de animales. Pero nosotros, siendo nosotros privilegiados de tener ese entendimiento, muchos de nosotros no podemos entender a Dios. Y muchos de nosotros pensamos que son cosas que el predicador o el que enseña
está tratando de llevar a cabo con muchos de los seres humanos. Tenemos ese concepto, o pudiéramos tener ese concepto que sería con propósitos para nosotros. Pero aquí les hemos mostrado a través de los años que hemos estado juntos que nosotros no tenemos ninguna ventaja con ninguno de los que están aquí. Estamos tratando de enseñarle lo que dice la Escritura, y esta sana doctrina es la que Dios requiere. Si usted recuerda lo que leímos el sábado pasado, yo les hablaba del capítulo 2 del libro de Tito. Y hablar la sana doctrina es una responsabilidad de todo aquel que predica, sin nosotros tratar de someter a nadie, sino decirle la verdad. La Escritura así nos demanda. En el libro de Marcos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, o sea, y ahí dice el que creyere. ¿Sabe que esa palabra implica a un término presente y futuro? Creyere. Si usted no lo ha analizado, mire, creyere está hablando de esos dos términos: creer y permanecer creyendo. Creer y permanecer avanzando hacia la meta. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Entonces este término, si usted tal vez nunca lo había oído, pero si lo analiza, eso es lo que quiere decir. El que creyere, o sea que está hablando de dos términos: presente y futuro. Perseverar. Entonces cuando nosotros creemos a Dios, vamos a perseverar. ¿Sabe lo que pasó con Noé? Es que él perseveró. Y dice la Escritura que por la fe fue que él perseveró, porque le creyó a Dios y él confió que lo que le había dicho Dios iba a pasar. Para usted y para mí está prometido algo que Dios así lo estableció. Dice que él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. El libro de Efesios, eso es lo que dice. Y le está preparando, capítulo 5. Y es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo, sin mancha ni arruga. Llamada ¿de qué? De su nombre. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Déselo, porque Dios lo merece, es cierto. Amén. Entonces, vamos a mirar solamente para parafrasearles este asunto. Noé tuvo que vivir esta situación y trabajar y perseverar. Y después de que trabajó, tuvo que pasar por la prueba, su obra. Ahora, miren, escúchenme, porque esta es una parte muy importante. Tuvo que pasar por la prueba, su obra, porque empezó a llover. Y esa obra que había él hecho, conforme lo mencionado en la ordenanza que Dios le dio, iba a tener que pasar por la prueba de no hundirse en ese diluvio, porque se trataba de mantenerse en flote. Y sabe que se trataba de mantenerse en flote, es que definitivo requería de que esas dimensiones fueran como Dios se las ordenó para que pudiera resistir todo este debate que iba a llevar en ese proceso de los días que tenía que pasar encima del agua y que no se le entrara el agua. O sea que ahí tiene mucho que ver con nosotros, porque nosotros estamos aquí en un proceso donde vamos, si nosotros, dice la Escritura que ni una convivencia tiene la luz con las tinieblas, o sea que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. El libro de Juan, eso es lo que nos enseña. Si nosotros somos luz, dice que ¿qué comunión tenemos con las tinieblas? No deberíamos de tener comunión con las tinieblas. En otras palabras, tenemos que andar entre las tinieblas, pero seguir siendo luz. Participar no nos es permitido porque hay límites, sino nosotros teníamos que mantenernos como luz. En otras palabras, tenemos que mantener esa templanza de obediencia a Dios. Y esa templanza requiere de hombres que tengan fe y confíen en el Señor. Miren, inmediatamente aquí tenemos otro evento. De ahí, capítulo 11, verso 8. Y aquí empieza a hablar de Abraham. Pero miren, no vamos a hablar aquí precisamente de Abraham. Vamos al capítulo 7 del libro de los Hechos. Y allá nos empieza a dar el testimonio de lo que dice el capítulo 12 del libro de Génesis. Entonces el punto es este: cuando vea usted esta parte, se va a dar cuenta que Dios precisamente llevaba todo este evento. Y es que hoy en día, y les digo esto, ¿sabe por qué? Porque
hoy en día se va a suscitar en cualquier momento, no sé cuándo, pero se va a suscitar y nos van a nosotros, nos van a empezar incluso a juzgar como que nosotros somos diferentes al plan que Dios tiene, o sea que a nosotros nos pertenece solamente el Nuevo Testamento y que nada tiene que ver el Antiguo Testamento con nosotros. No, ¿sabe qué? Esto es un plan de Dios perfecto, que desde el principio de la creación Dios tiene aquí un plan para el ser humano. Dios a todos, ahorita vamos a mirar todo esto porque ¿sabe qué? Dios a todos nos encerró. Dice la Escritura, no lo digo yo, en un término de que todos pecamos. O sea, dice el capítulo 3, verso 10 del libro de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, sí, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, a todos nos metió en ese plan de que todos somos pecadores y todos necesitamos una redención. Y a todos nos metió en ese plan para poder establecer esto. Tuvo que hacer un proceso donde Él tuvo que poner a su pueblo en tierra donde fue extranjero y fue esclava, que es un término de una profecía que está escrita ahí en el Génesis 3:15. Que, o sea que les digo, solo me voy a ir así porque si no, no voy a acabar. Pero les quiero decir que todo esto que está pasando fue un cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Sepa pues que mi tierra, dice, morará en tierra ajena y será esclavizada por 400 años. O sea, todo esto pasó hasta que lo metió al pueblo de Israel en 10 mandamientos, pero metió a todo el mundo también. Amén. Esos 10 mandamientos los metió para todos. Es una ley. Y usted estamos en gracia, pero sabe que todavía la ley a nosotros nos alcanza. Que ciertamente ahora es la gracia que Dios nos permite para entrar en el proceso de salvación, de redención. Porque fue un proceso. Pero vamos a ver el capítulo 7 aquí y vea lo que dice aquí, empezando desde el verso 1. Ciertamente se trataría de leer mucho, pero vamos a tratar de leer lo menos posible. Y quisiera explicarles todo esto. ¿Sabe por qué? Porque se trata de que usted entienda. Aquí yo pudiera preguntar ahorita, ¿cuántos le creemos de verdad a Dios? Oye, sí, bonito eso que usted diga amén. Ahora, piense, ¿cuántos de nosotros nos esforzamos por obedecerle a Dios? Si usted dijo que le cree a Dios, ¿cuántos nos esforzamos de verdad? Que diga, yo le creo a Dios y me esfuerzo. De verdad es importante lo que Dios tiene para mí. ¿Sabe qué? Y si usted mira un poquito más, esto está ordenado por Dios, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y sabe que esta parte de amar a Dios, sabe que nosotros lo amamos en ocasiones, pero no con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Lo amamos con una parte de nuestro ser. Y el alma nos está llevando a la carne. Aquí hay algo importante. Pero dice, bueno, vamos a leer un poquito más, un poquito aquí dice. El verso, capítulo 7, el verso 2, y dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y dice, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Dice, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia, y después de él, cuando él aún no tenía hijo. Verso 6 dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto se lo dice el Señor en sí al pueblo de Israel, a su pueblo. Ahora, 400 años. ¿Sabe qué? Y si puede usted, y después usted puede seguir leyendo todo aquí lo que pasó, porque aquí está toda la historia de lo que habla ya. ¿Por qué les quiero decir todo esto? Porque sabe que Abraham también tuvo que creerle a Dios. Mire,
salir de su casa y de su parentela fue una, le puedo decir, una incomodidad. O sea, lo de incomodó. Tenía que salir de su confort para servirle a Dios. O sea, aquí es el punto de lo que queremos tratar. Tenemos que salir de nuestro confort, la parte que nos tiene bien cómodas. O sea, relax, que nosotros disfrutamos algunas cosas, pero para Dios no nos queremos esforzar y para las otras cosas sí nos esforzamos. O sea que salir de nuestro confort es que nosotros de verdad, aún en nuestras molestias de inconformidad en este cuerpo físico, busquemos siempre agradar a Dios, entregarle lo que le pertenece a Dios. Dios le pertenece, una parte de nosotros en realidad es para Dios, pero nosotros estamos buscando en ocasiones más lo terrenal, lo material. Nos entregamos a lo material y estamos, ¿sabe qué? Nosotros comprometidos con las cosas que hacemos, pero con Dios no estamos comprometidos. Entonces, esto, usted analízalo, esto es creer de verdad en Dios. Esto es de verdad nosotros tomar en Dios en alta importancia. Hay cosas que usted realmente no puede decidir, ciertamente, porque sí está escrito por Dios que tenemos que estar nosotros sujetos a vuestros amos. Pero el anhelo de su corazón, ¿dónde está? Porque si usted tiene ese anhelo, ¿sabe qué? Su deseo va a ser salir de ese término donde está. Y va a tener que pasar por algunas situaciones, van a ser tempestades. Miren, el capítulo 7 del libro de Éxodo, de ahí usted va a poder mirar, yo solamente se lo voy a parafrasear, pero les voy a decir, de ahí va a empezar usted a mirar que Dios, después que estuvo el pueblo de Israel 400 años en esclavitud, Dios abrió un acceso para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Y ¿sabe qué? Tal parece que el pueblo de Israel ya estaba conforme y a gusto en ese estado de esclavitud, que tiene mucho que ver con nosotros. Estamos a gusto en ocasiones como estamos, sin darnos cuenta estamos en la esclavitud y es para muerte. Eso es lo peor, que es para muerte. Y la cosa es que nos esforzamos para morir, no para vivir. Porque ¿sabe qué? Dice la escritura, no lo digo yo, porque ahí en el libro de Mateo dice que el que quiera salvar su vida la va a perder, porque la quiere salvar por sí mismo. Por sí mismo no va a poder salvar su vida. Si no viene el hombre a Cristo, va a ser imposible salvar su vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hablar de estas cosas a nosotros y a mí me permite mirar que realmente nuestro Dios tiene un propósito definido para nosotros. Que nosotros tenemos que estar en una lucha continua, pero nuestra lucha, dice la palabra de Dios, que realmente es contra nosotros mismos, aunque usted no lo vea así. Y ciertamente la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Pero usted está sobre los principados y potestades cuando está en Cristo. Pero cuando no está en Cristo está bajo principados y potestades. Entonces la parte es, esta parte para liberarnos nosotros tenemos que estar en Cristo para estar sobre principados y potestades. De lo contrario vamos a estar debajo de los principados y potestades. Si usted le pide al Señor, sabe que usted va a hallar gracia delante de su patrón. Porque si usted le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un deseo de estar en la casa de Dios. ¿Sabe que Dios va a poner los medios? Hasta su patrón se puede convertir. Le digo porque yo lo viví. Y sabe que mi anhelo era estar en la casa de Dios. Y Dios me permitió, y le puedo decir, me permitió y me dio un horario que exactamente era el que yo necesitaba. Y me han ofrecido, ahora a mí, le voy a decir, aquí es donde está el punto. Nos van a ofrecer, porque eso es lo que quiere el enemigo. Nos va a ofrecer, ¿sabes qué? Tienes $1 más, $2 más, hasta más le puede ofrecer. Tengo esta oferta para aquí, mira, para ti, pero nomás que va a ser de horas a horas. Y muchos por amor y por querer alcanzar ese poquito más de dinero, nos alejamos del propósito de Dios. Entonces, mire el punto. Ahora, si en realidad nosotros estamos definidos, sabe que nada nos va a cambiar, nada nos va a afectar. Nosotros vamos a mantenernos firmes. Van a ser necesidades que Dios tiene pendiente de las necesidades. Tiene pendiente de todo lo que pasemos.
Y le quiero decir que sabe que Dios no va a dejar a sus hijos en una tempestad. No los va a dejar. Van a venir situaciones difíciles, pero va a tener pendiente de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere sacar victoriosos. Y nos va a sacar victoriosos. Vamos a ir al capítulo 7 del libro de Éxodo. ¿Y sabe por qué? Porque es necesario que veamos estas cosas. Esto que está en Éxodo empezó en el libro de Génesis capítulo 37. Desde ahí se empezó a mover la profecía. Y sabe que todo esto allá en el libro de los Hechos, otra vez lo volvemos a mirar. Cuando usted tenga tiempo lo mira ahí y va a mirar cómo fue el proceso de cómo cayó el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto. Pero sabe que aquí vamos a hablar del pueblo de Israel que ya estaba 400 años y sabe que se trataba de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, porque también tenía una promesa. Nosotros tal vez hemos caído en algunas situaciones donde de alguna manera nos ha engañado nuestro propio intelecto. En ocasiones nos engaña. Y le digo nosotros mismos, porque nuestro entendimiento es perturbado por algunas emociones o por algunas situaciones, y nosotros mismos nos perturbamos porque somos los que tomamos decisiones. Aquí nadie puede tomar decisiones por usted. Usted, sobre todo si es adulto. Hace un momento estaban hablando de los jóvenes. Los papás, aunque el joven sea grande, puede darle un buen consejo, pero ya cuando es un joven que ya tiene la edad, sabe que el joven muchas veces decide por sí mismo y el papá no lo puede tener. Pero ¿sabe qué? El consejo del padre va a ser adecuado a la bendición que necesita. Sobre todo, si es un padre creyente, le va a decir lo mejor de lo mejor. Pero ¿sabe qué? Aquí pasó esto, que el pueblo de Dios ya estaba en esclavitud y se trataba de salir, pero se trataba que tenían que pasar algunas situaciones donde aquí mandó 10 plagas el Señor. Y estas 10 plagas, si usted las mira, aquí empieza en el capítulo 7, del verso 14 para adelante, usted va a poder mirar la primera plaga, y era plaga de sangre. ¿Sabe qué? Aquí podemos mirar cómo Dios en medio de estas plagas estuvo pendiente de su pueblo. El pueblo de Israel estaba en Gosén y Egipto sufría las consecuencias, y el pueblo de Israel disfrutaba de la cobertura de Dios. O sea, escúcheme eso, porque eso se está tratando en esta etapa de la gracia. También va a haber, y sabe que ahorita nada menos acaba de pasar una situación. Oyeron y vivimos una situación, una pandemia. Y le quiero decir, ¿sabe qué? Todo esto, yo no lo puedo juzgar ni puedo decir mucho porque me voy a meter en problemas, pero sí le quiero decir que todo esto, muchos tuvieron que someterse a lo que se propuso. Ahora les quiero decir, yo pienso que si Dios no nos libra de todo este tipo de situaciones tempestosas, el ser humano no nos puede librar. Yo tengo ese concepto en mi persona. Él es el que nos puede librar de todo eso. Y le creo, porque dice la palabra de Dios que si pasas por el fuego, ¿qué dice? Si pasas por el agua, dice, no te vas a ahogar. Pero se trata de creer en Dios. Y si yo tengo que pasar por esta pandemia o por otra pandemia, ¿sabe que mi vida depende de Dios, no depende de nadie? Su vida depende de Dios, no depende de nadie. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Y si usted lo cree, gracias a Dios. Y si no lo cree, pues usted también puede someterse a eso. Amén. Estos hombres vivieron una experiencia que pudieron mirar. El mismo pueblo de Dios tuvo que experimentar que realmente nuestro Dios tiene pendiente de su pueblo. Y esto es un testimonio que usted ya lo puede mirar aquí. Ciertamente en este proceso donde se convirtió el agua en sangre, la plaga de sangre, le quiero decir que ciertamente no menciona en todo este proceso hasta donde entra la otra plaga, ni en la otra de ranas menciona que sufrieron el pueblo de Israel o que fueron ellos de alguna manera impactados por eso. No menciona si Dios lo libró o no lo libró. Pero ya cuando llega aquí a la plaga de moscas, ya empieza a dar testimonio el Señor que Dios los libró de las moscas.
que Dios estuvo al pendiente de ellos. Y eso es lo que yo quiero mirar ahorita. Porque sabe que usted y yo tenemos que saber que si vamos a pasar por una plaga, vamos a pasar una necesidad, tenemos que saber que Dios tiene pendiente de su situación. Si usted está en Cristo, ¿sabe qué? Es privilegiado. Si pasa por una enfermedad, en medio de la enfermedad, si usted es fiel a Dios, Dios va a estar con usted. Él es el que le provee la vida. A ese la honra y la gloria por siempre. No por sus fuerzas vive el hombre. Amén. Miren, vamos al punto. Capítulo 8, en el verso 22. Vamos a mirar cómo Dios estuvo pendiente del pueblo de Israel. Y nos vamos a ir al punto, solamente por el tiempo, pero ¿sabe qué? Me gustaría que todos ustedes se interesaran y nos interesáramos. Ahorita vamos a ir otra vez al Nuevo Testamento. Algunas cosas son interesantes que tenemos que ver. La Biblia nos da testimonio de estas grandezas. Amén. Y dice la escritura aquí, dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Dice, amén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y la promesa de Dios fue, ni una mosca te va a llegar ahí. Todo Egipto va a estar lleno de moscas, pero en Gosén, donde está el pueblo de Dios, no va a haber moscas. No se crea, yo no sé si ustedes hayan lidiado con las moscas, pero vieran qué sucias son esas ingratas. Imagínense luego de todo tipo de moscas tuvo que haber habido ahí. Y luego la gusanera. Pero Dios libró al pueblo de Israel de pasar por eso. Ahora, les voy a decir, muchos de nosotros aquí supuestamente no queremos pasar en ocasiones por esas situaciones. O sea, nos esforzamos y pasamos algunas cosas. Y ¿sabe qué? De verdad, yo he mirado que muchos nos traspasamos por atender el trabajo. Nos fatigamos 10, 12 horas, 14 horas, y el patrón le dice 15, le esfuerza el hombre 15 horas. Pero aquí si decimos, ¿qué vamos a hacer aquí? Una conferencia de 4 horas. Incluso algunos ya ahorita a estas alturas, algunos días que ya hasta se fueron, creo. ¿Cómo está la situación? ¿Qué tan interesante es de verdad Dios para nosotros? ¿Qué tanta importancia de verdad nosotros le damos al servicio que le damos al Señor? ¿Es un servicio qué? Mediocre. Los felicito a ustedes que están aquí. Pero Dios está mirando, exactamente, Dios está mirando todo. Ahora, Dios quiere que de verdad nosotros hagamos un compromiso de verdad, verdadero con Dios. Es que sea una relación verdadera con Dios, donde Dios tome el lugar que le corresponde en nuestra vida. Miren, el ser humano realmente muchas veces no alcanza a valorar lo que Dios le ha dado. No quisiera meterme en este punto porque mañana quiero hablar de esto ahí en la Free Market. Pero Dios nos ha dado aquí algo tan especial: el alma y el espíritu. Y de eso, sabe que muy poquito en veces se habla aquí. Pero mire, el espíritu, dice la escritura que cuando el hombre muere, nomás le voy a decir esto así: cuando el hombre muere, dice que el espíritu regresa a Dios, y el alma es eterna. El espíritu también, pero el alma es eterna. El alma es lo que somos nosotros, nuestros deseos, lo que pensamos, lo que hacemos. Eso es el alma, y es eterna. Dice la escritura que el alma que pecare, ¿qué dice? Y el alma es la que va a ir al tormento de fuego eterno para siempre. El espíritu es el hálito de vida, pero el alma es el ser humano. Nomás le estoy diciendo eso. El espíritu es el hálito de vida, el soplo de vida que Dios puso. Quita el soplo de vida, que es el espíritu, y el alma queda viva. Y queda viva sin el cuerpo ya. Y queda a merced de un juicio, sea para alabanza y gloria de Dios, que es lo que dice el libro de Daniel, que todos vamos a ser levantados en aquel día. Y Él nos dice que va a ser para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces, mire cómo está el asunto. Aquí lo que se trataba en sí, de lo que estamos hablando aquí con este proceso de ver las plagas, es que se trataba de que el pueblo de Israel tenía que salir de la esclavitud.
ellos tenían una promesa terrenal y la tienen todavía, que ya se las cumplió el Señor. En 1948 estableció, aunque esto estaba desde el principio. Si usted mira, sabe que cuando empiece a mirar el capítulo 37 del libro de Génesis, por eso que le digo, usted va a mirar que Jacob salió de Canaán con 75 personas. Allá lo dice también el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos también. Con 75 personas salió y fue a Egipto, que fue a parar aquí. Y estamos hablando que este pueblo con 75 personas se multiplicó tanto que se hicieron miles, 400,000 personas más o menos. Puede ser que sea hasta más, para no decirle el número, pero era una multitud. ¿Y sabe qué decidió el faraón? Miró que se estaba reproduciendo tanto el pueblo de Israel que decidió matar a los primogénitos. En medio de todo ese proceso fue cuando Dios levantó y Él eligió a Moisés para que el pueblo de Dios de alguna manera fuera liberado. Y es lo que estamos hablando aquí. Y ya cuando estamos aquí, Dios está hablando a través de Moisés y Aarón a Faraón. Y le está negociando que deje ir a su pueblo para que le sirva y le alabe en el desierto. Y sabe que aquí, a estas alturas de esta plaga, Faraón todavía está necio, no quiere nada. ¿Sabe qué? Hasta que ya miró que realmente Dios, el Dios de Moisés, Dios de Aarón, es el Dios todopoderoso sobre todas las cosas que tenía Egipto, porque Egipto también tenía sus hechiceros, dioses falsos. Y sabe que esos dioses falsos también engañan a la gente. Miren, lo mismo que hizo Dios al convertir la agua en sangre, lo mismo hicieron los hechiceros. Lo mismo que hizo al convertir aquella vara en una serpiente, lo mismo hicieron los hechiceros. Es lo mismo que está pasando aquí. Hay algunas cosas que pensamos y nosotros sabemos y decimos, todas las bendiciones, así está escrito por Dios, no lo digo yo ni lo inventé yo. Dice que todo lo puro, todo lo recto, proviene ¿de dónde? Del Padre de las luces, donde no hay mudanza, ni qué dice, ni sombra de variación. Pero aquí muchos ven que las bendiciones supuestamente piensan que vienen de su trabajo, piensan que vienen de su esfuerzo, piensan que vienen de tanto se esfuerza la persona que dice, es que yo soy suficiente. Pero ni se da cuenta que Dios es el que le da las fuerzas, ni se da cuenta que Dios es el que le da el hálito de vida, ni se da cuenta que Dios es el que soporta ese cuerpo físico. Sin el hálito de vida el hombre no puede trabajar. Si con una enfermedad se anda quejando, ahora sin el hálito de vida no se mueve, pues está muerto. Y hay muchos muertos caminando aquí en la tierra. Amén. Pues les voy a decir que eso fue lo que pasó. Aquí todavía el pueblo de Dios, le voy a decir que después de esto empezó a sufrir consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque cuando Faraón empezó a mirar todo esto, les puso una carga más difícil al pueblo de Israel. Ahora les voy a decir, pero es que el proceso de liberación venía. Aquí muchas veces nosotros sentimos la prueba dura cuando dejamos de depender de nosotros mismos y confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar en Dios en su plenitud. Sentimos la carga dura, pero es porque Dios nos quiere liberar de verdad. Se trata de solamente soportar un poquito y sabe que Dios nos libera y nos hace libre y se va a dar cuenta que usted y yo dependemos de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Yo pasé esta situación. La pasé, ¿sabe qué? Estaba trabajando mi esposa, estábamos los dos trabajando bien a gusto. Y después dejó de trabajar y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dije, nada, dependemos de Dios. No, pero mira que no nos alcanza. Andaba todo estresada, mi amada. Le dije, no, mira, si Dios cuida de los pajaritos, ¿cuánto más valemos que los pajaritos? Espérate, confía, hombre. Ojalá y un día pregúntele a ver cuántas veces se quedó sin comer. Se puso bien flaquita, ¿verdad? Ni un día se quedó sin comer. Y yo tampoco, hermanos. Tampoco, no nos quedamos ni un día en la calle. Dios estuvo pendiente. Poquito, si lo sabemos administrar en el orden de Dios, todo alcanza. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno.
Seguimos un poquito más aquí. Si usted mira y puede leer hasta el verso 24, dice así la escritura, el verso 23 dice, y se pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y el Señor lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Pero en Gosén no había moscas. Tenía pendiente. Mire lo que pasa el verso 27, el 28. Miren, les voy a parafrasear lo otro. Dice, cuando esto miró, Faraón empezó a mirar que no podía sostener este combate con Dios, el verdadero Dios. ¿Y sabe qué propuso? Bueno, ¿sabes qué? Sí, vayan y adoren a Dios. Y sí les iba a dar permiso. Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos lo dirá. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayas más lejos. Y empieza a pedir, y oren por mí. O sea, que sí vayan, pero vayan y ese camino que ustedes están pidiendo, porque ¿saben por qué estaba diciendo eso? Porque Moisés le dijo, es que aquí nosotros no podemos ofrecer ese tipo de sacrificios y holocaustos a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? En el estado como nosotros muchas veces estamos en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos ofrecer lo que Dios requiere de nosotros, en verdad que reciben olor fragante, que es obediencia agradable a Dios. Eso es lo que le está diciendo aquí. Aquí no le podemos ofrecer lo que podemos ofrecerle allá donde Él nos está sacando fuera de todo esto, donde podamos ofrecerle de verdad un sacrificio que Él merezca. Pero el faraón que le dijo, no, vayan y regresen. Nada pasa, vayan y ofrézcanle y sigamos aquí, la fiesta va a seguir igual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, más o menos? No queremos dejar de ser esclavos de lo que somos, pero tenemos que convertirnos en siervos de Dios. Recibir la sana doctrina y creerle a Dios es vivirla. Es de verdad nosotros depender de Dios. Miren, aquí hay muchos seres humanos que dependemos de Dios en sí, y la gracia de Dios nos ha abierto puertas aquí. Vivimos en un estado en un país donde realmente nosotros estamos contra la corriente. Muchos de los que estamos en este país, o yo en otro tiempo, así como todos, llegamos incluso hasta para encontrar trabajo. ¿Vieran qué batalla? Hay problemas aquí donde nosotros estamos batallando y aceptando incluso condiciones que no corresponden, pero por necesidad las aceptamos. Pero lo de Dios no lo queremos aceptar por necesidad. Lo de Dios, le voy a decir que nosotros lo tenemos en sí, en condición. Si yo no tengo esto, pues no le puedo servir a Dios. No, ¿sabe que a Dios se le sirve si tiene o no tiene las cosas? O sea, ese es el concepto. Señor, tú mereces que te sirva, porque eres el Dios criador de mi vida, y voy a luchar por servirte lo mejor que se puede. Ciertamente no vamos a obligar a nadie, porque no se puede. Déselo, si es para Dios, hacia la honra y la gloria por siempre. La otra plaga, la plaga del ganado. Se va a poder mirar aquí en el capítulo 9 que Dios permitió todo el ganado de los egipcios murió. Aquí nos enseña también algo grande a nosotros, porque le quiero decir aquí, por mucho que consideramos, de todas maneras al final de cuentas todo lo perdemos. Eso es lo que quiere decir. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué ganar el hombre si ganar todo el oro del mundo pero perdiera su alma? Está ahí en el libro de Mateo, que ahorita vamos a ir a verlo. ¿Qué ganar el hombre si gané todo el oro del mundo pero perdiera su alma? Lo perdió todo. Eso fue lo que le estaba pasando a Faraón. Ciertamente se puede decir que tenía todo lo que quería, pero están perdidos. Aún Faraón tenía la oportunidad aquí. Esa palabra que dice, y oren por mí, está hablando que de todas maneras Dios de alguna manera le permitió mirar que eres el único Dios todopoderoso.
A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Les quiero decir, para irme rápido, solamente el capítulo 9, verso 6. Si usted mira el verso 4, dice que entre todo el ganado de los egipcios fue impactado. Pero el verso 6 dice, y el día siguiente el Señor hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió, dice, ni uno. O sea, ¿qué nos implica a incitarnos a nosotros a mirar todo esto? Es mirar que nosotros, si dependemos de Dios, Él tiene pendiente de nosotros. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a estar en manos seguras. Vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo. Y eso es lo que dice la Escritura. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará. Otra vez esa palabra, morará. Estamos hablando de que está y va a estar protegido. Esa es la palabra. Está y va a estar protegido. Amén. Vamos un poquito más. Aquí el capítulo 9 y el verso 26, solamente les quiero decir, así solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. La otra plaga del granizo a todos también hirió. Pero solamente en Gosén no había granizo. O sea, estamos hablando de que todo el tiempo Dios tuvo pendiente de este pueblo hermoso. Y Dios también todo el tiempo tiene pendiente de nosotros, solamente requiere de nosotros que seamos nosotros fieles. Y esa fidelidad no se trata de nosotros tenerla en condición para con Dios, se trata de nosotros disfrutarla con Dios. Amén. Si nosotros la disfrutamos, sabe que nosotros vamos a tener la oportunidad de mirar que Dios va a tener pendiente de nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles. Usted va a estar bendecido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Mire lo que yo le estaba diciendo en el libro de Mateo, en el capítulo 16, y el verso 24, 25, 26. Pero vamos más al verso 26. Es el que yo les mencioné ahorita. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre? Dice, si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa pudiéramos dar nosotros por nuestra alma? Nada. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que realmente dependemos de Dios. Y si nosotros dependemos de Dios, pues realmente lo que Dios va a hacer es algo que a usted y a mí nos beneficia. Depender de Dios es algo maravilloso, hermanos. No es cualquier cosa. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al que vive y reina para siempre? El punto está aquí para usted y para mí. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de mirar todas estas cosas. Nuestro Dios tiene un plan perfecto, pero ese plan se requiere, para que usted y yo lo alcancemos, se requiere de aprender y creerle a Dios. Conocerle a Dios, hermanos, es algo maravilloso. Miren, cuando conozcamos a Dios, vamos a saber que Él va a tener pendiente de nosotros. Mire, hoy en día, puede mirar usted a sus hijos, mírelos. Y yo creo que usted va a mirar en sus hijos que no hay una preocupación por qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir, nada de eso. Yo lo viví, es una etapa de mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque estaban confiados, o nosotros cuando estamos chicos confiamos que nuestros papás van a tener pendiente de nosotros. Ahora nosotros como seres humanos tenemos que confiar que Dios va a tener pendiente de nosotros. Y Dios nos requiere, no es algo que usted o yo estemos pues poniendo. No, Dios requiere. Mire el capítulo 4, verso 17 del libro de Efesios. Vaya para allá y nos requiere. Es un requerimiento de parte de Dios que ciertamente muchas veces lo hemos hablado aquí. Y yo he mirado a nuestros hermanos predicar de esto. Yo mismo he predicado de esto. Y lo que dice ahí nuestro Dios es que nosotros debemos de cambiar de actitud. Debemos cambiar de pensamiento. Tenemos que ser diferentes a los que no conocen a Dios. Si nosotros somos diferentes a los que no conocen a Dios, ¿sabe que nosotros vamos a hacer luz para ellos, a los que están en tinieblas? Y vamos a cerrar, yo creo que aquí nos falta tanto tiempo. Les quiero decir que esto es algo que es muy extenso para enseñarlo, pero es algo maravilloso poder decirles parte de este propósito. Sabe que Dios requiere de hombres que le crean, quiere mujeres que le crean, hombres que estén dispuestos a sacrificar algo
para agradar a su Creador. Y no es algo que usted va a poner aquí, no es algo que usted pone en obediencia a Dios. Amén. Permítame leer esta parte y después nomás se lo voy a parafrasear lo otro que dice en el capítulo 12 del libro de Romanos, que es algo cotidiano de usted y de mí. Es algo maravilloso. Dice así el verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego mire, teniendo el entendimiento entrembrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, aquí menciona que hay una ignorancia y que hay una dureza. En nosotros la ignorancia ya no debe estar. Puede ser que la dureza esté, pero nosotros ya no ignoramos estas cosas. Nosotros ya las conocemos. Dios requiere de un servicio genuino, un servicio donde usted y yo podamos disfrutar el hacer esto. Miren, nuestro servicio en obediencia a Dios es un olor fragante ante su presencia. Y yo no tengo que juzgar su servicio. Tal vez aquí todos le sirven de esa manera y los felicito. Pero nosotros podemos enseñarle a aquellos que están en desánimo, a aquellos que le entregan un servicio mediocre a Dios, que pueden estar aquí, no pueden estar. Si usted conoce a alguno, hábleles, dígales. No para juzgarlos, para incitarlos. Dígales: yo creo que Dios no merece ese tipo de servicio que tú estás ofreciéndole a Dios. Dios merece de verdad un esfuerzo continuo. Tu trabajo realmente merece ese esfuerzo continuo también. Y muchos lo están haciendo. El trabajo requiere de un esfuerzo continuo. Que está cansado, tal vez se pueda quedar 1 o 2 días en su casa. Pues hay que 1 o 2 días y después la necesidad lo hace que otra vez entre en el compromiso. Aquí puede ser que un día se quede si es por una necesidad que se tiene que quedar, pero el compromiso debería de llevarlo otra vez a la necesidad de tener ese compromiso con Dios y ofrecerle de lo mejor. Sigamos un poquito más aquí. El verso 19, los cuales dice después de, no, el verso 18, el verso 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lasciva para cometer con altivez toda clase de impureza. O sea que ya empezamos hablando de un deterioro del servicio. Y el punto es esto. Si mira el capítulo 1, verso 18 del libro de Romanos, dice: pues habiendo pues conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Por lo tanto, Dios dice que les entembreció el corazón y los entregó a sus pasiones, que cambiaron la gloria de Dios. La cambiaron. Verso 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos menciona de una renovación del espíritu en el espíritu de nuestra mente. En otras palabras, lo que entendemos de Dios, ponerlo por obra. Renueve esos votos con Dios. Una vez más, comprométase con Dios, no conmigo. Comprométase con Dios. Y si usted no, por alguna razón no está a gusto aquí, porque no le gusta cómo enseñamos, pues comprométase con Dios donde vaya, pero comprométase. Sírvale a Dios de verdad. Si aquí usted cree que no está recibiendo lo que usted necesita, ¿sabe qué? Busque donde usted lo puede recibir, pero sírvale con ánimo voluntario y con todo su corazón. Que Dios reciba toda la honra y toda la gloria, que diga: Señor, estoy plenamente para ti y por ti, para ti. Que usted le sirva con todo su ser. Y ámelo. Y hágalo porque Dios lo merece. No porque yo, no, ¿sabe qué? Realmente le voy a decir, le doy gracias a Dios porque ustedes están aquí conmigo. Y esta obra Dios la tiene aquí y la ha sostenido porque Él tiene planes. Pero sabe que aquí le doy gracias a Dios, no en jactancia, pero sí le doy gracias a Dios porque nadie recibe beneficio de lo que se hace en este lugar. Nadie. En sí, en particular, hablando de términos económicos, todo es para la obra de Dios. Y sabe que por eso es que Dios nos ha permitido sostenernos. Pero sabe que si fuera
en un ambiente donde alguien dependiera de aquí, yo creo que nos moríamos de hambre. ¿Ok? Porque entonces sí tenían tal vez que por las cargas algunos irse, porque iba a ser una carga. Pero sabe que gracias a Dios, porque Él ha sostenido todo esto. Y por usted también que está aquí, porque usted es un sostén, es una ayuda grande para esta obra. Pero Dios realmente, y yo también, si usted, todo esto que hace aquí, lo hace por amor a la obra, pero si usted no le obedece a Dios, sabe que está perdiéndose todo. Se requiere, y yo prefiero mejor que usted le sirva a Dios con todo su corazón, que se comprometa con Dios, e incluso que no ayude a nadie, a nada aquí. Pero comprométase con Dios. Y si lo hace así, usted va a estar bien con su Creador. Le va a servir con todo su corazón, con toda su mente, y va a ser una relación verdadera con su Creador. Dios merece todo esto, hermanos. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Dice el verso 24, dice: vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Agradaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo esto que está diciendo la palabra de Dios a usted y a mí, nos incita a que usted y yo tengamos esa temblanza. Esa relación con Dios es una necesidad, no es algo que usted no necesita, es una necesidad. Amén. Les quiero decir, cerrando aquí todo esto, el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 16. Y les quiero decir esto, ciertamente nosotros no lo hemos mirado con atención tal vez. Pero lo que dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu realmente es esforzarnos para agradar a Dios. Esforzarnos para agradar a Dios es nosotros vivir para Dios. De tal manera que si usted mira la palabra de Dios, nos enseña que el apóstol Pablo, él mismo dijo, mas ya no vivo yo, mas ahora. Y él mismo lo dijo, ¿sabe por qué? Porque ahora lo que Saulo de Tarso era antes, se acabó. Dejó de ser Saulo, se convirtió en un siervo, el apóstol Pablo. Era un siervo que se negó a sí mismo para agradar a Dios. Ya no vivía para él, vivía para Dios. Capítulo 7 del libro de Romanos dice, y nadie vive para sí. ¿Piense usted para quién vive? Si vive para Dios, agrádele. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Si vive para Dios, viva para Dios, tenga esa relación. La sana doctrina no es cualquier cosa, la sana doctrina nos da vida. La sana doctrina a usted y a mí nos permite entrar en una relación verdadera con Dios. Les invito, miren, hay cosas que ni se tocaron aquí, que todavía están en este tema. Después se tiene que hablar aquí, precisamente, del creer a Dios, a una dimensión donde Dios requiere de usted y de mí que sea una manera de creer conforme a su palabra. Amén. Abraham le creyó, y sabe que él le creyó siendo de una manera el tiempo contrario a su término donde él estaba. De alguna manera no miraba con estos ojos lo que supuestamente tenían promesa. Sara era estéril, pero él le creyó a Dios y por fe hizo todo lo que hizo. Salió, se convirtió en algo maravilloso. Dios confirmó lo que Abraham creyó. Usted también. Le invito, si es posible, venga al altar y hable con Dios. Dígale al Señor, Señor, permíteme hacer ese compromiso. Yo necesito relacionarme en espíritu y en verdad contigo. Yo necesito estar
de tal modo que sea una relación verdadera. Hable con su Creador. Dígale al Señor: